el asunto de la declaración que hizo el señor Donald Trump ayer con Brian O'Reilly, este hombre que es de ultraderecha, que trabaja para la cadena Fox y con quien se entiende el señor Donald Trump, porque es igual de... pues de loco, por decirlo de alguna forma, no tienen las mismas ideas radicales y se dirigen al mismo tipo de auditorio. Es importante, le voy a decir por qué, porque los Estados Unidos tienen una legislación que ahora le voy a describir, que tiene que ver precisamente con la forma de tratar a los grupos terroristas. Usted sabe que la familia Levarón hizo una petición a la Casa Blanca para que los terroristas, para que los grupos del crimen organizado de México sean tratados precisamente como grupos terroristas. La legislación 104-138, me parece que es, ahora se la voy a precisar, es la que habla de cuáles son las condiciones para que se pueda considerar a un grupo como un grupo terrorista. Hay también un reporte del Congreso de los Estados Unidos, porque no es la primera vez que se maneja esta idea, eso también lo tenemos que decir. Obviamente habla de las tácticas terroristas de los cárteles de los cárteles mexicanos y por supuesto por la estabilidad de México es crítica para los Estados Unidos y la naturaleza y la intensidad de la violencia es de particular interés para el Congreso de los Estados Unidos también y resulta preocupante que algunas de estas bandas delictivas estén también adoptando técnicas terroristas. Esto lo señala un informe del Congreso norteamericano. A ver, ¿en qué se basan? Le voy a dar una lista de algunos hechos en los cuales, por el nivel de violencia que se está manejando, se puede estar hablando de grupos terroristas o se puede estar hablando de tácticas terroristas. En el 2008, ¿se acuerda? Yo creo que ahí empezó la violencia extrema. En el 2008 fueron estos atentados con granadas en la celebración del 15 de septiembre en Michoacán. Los autores fueron los Zetas. Un coche bomba en Ciudad Juárez, esto fue en el 2010. El cártel de Juárez fueron los autores. En el 2010 también un ataque con coche bomba a policías en Ciudad Juárez, también es el cártel de Juárez. Un ataque frustrado con coche bomba en Juárez, también obviamente el cártel de Juárez. En el 2010 un ataque a las fuerzas del orden con una autobomba, el que fue desactivado también en Ciudad Juárez, el cártel de Juárez. En el 2015, ¿se acuerda usted de este helicóptero que fue derribado por el cártel Jalisco Nueva Generación? Otra vez en el 2015 un helicóptero pero del ejército, en esta ocasión fue derribado en Jalisco. El autor fueron el cártel Jalisco Nueva Generación. Obviamente estamos hablando de que para que se pueda determinar como terrorismo, las acciones que están sucediendo en México son coches bombas, granadas y lanzacohetes, insurgencia, decapitaciones, asesinatos de periodistas y funcionarios públicos. Obviamente el uso ocasional de técnicas de insurgencia, de decapitación, de ahorcamientos públicos. ¿Y qué es lo que dice la ley? Esto es importante. ¿Dónde empiezan las leyes antiterrorismo? En primer lugar empieza en 1996, en el periodo de Bill Clinton. Fue promulgada el 24 de abril de 1992. Si es la ley 104-132, yo le dije 104-138, esta 104-132 son una serie de disposiciones que afectan la ayuda exterior o interesan a algunos gobiernos extranjeros. ¿Qué es lo que toma en cuenta los Estados Unidos? Que sea una organización terrorista extranjera, con actividades terroristas, con una organización que amenaza la seguridad de los Estados Unidos. La propia ley lo que dice es que una organización terrorista es la que se dedica a estas actividades, la que tiene una amenaza a la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos o la seguridad del propio país. La sección 704 de esta ley es la que, en donde se hace precisamente esta determinación, que se daña a personas o bienes en el extranjero, estadounidenses o también dentro del propio Estados Unidos, que sean edificios, ferrocarriles, canales, puentes o aeropuertos. Algo muy importante también es que exista una conspiración para causar daños a personas o bienes en el extranjero. Y la sección 704, que es la que le estoy dando a conocer, declara delito la conspiración para matar, asesinar o causar graves daños corporales o a personas fuera de los Estados Unidos. Esta ley incluye ataques a bienes en el extranjero, ya sean propiedad de un Estado con el que Estados Unidos mantenga relaciones de paz o cualquier edificio usado con fines religiosos, educativos o culturales. ¿Cuándo se da una ampliación de esta ley? Usted lo debe de recordar perfectamente. La ley de los atentados del 11 de septiembre del 2001, la US Patriotic Act del 2001 y la USA Victory Act del 2003. Ahí se le dan facultades casi discrecionales a los cuerpos de seguridad de Estados Unidos para que persigan a los terroristas y para que persigan cualquier tipo de amenaza interior o exterior de los Estados Unidos. Esta ley también autoriza la ejecución extrajudicial de terroristas, como pasó con Osama Bin Laden. No sé si usted se acuerda que además de todo el cadáver, como lo dijeron en su momento los Navy SEALs que lo capturaron, lo tiraron al mar.
Esta es la trascendencia. ¿Por qué? Porque no solo Estados Unidos puede llegar a congelar cuentas, puede llegar a prohibirle la entrada a algunos miembros de esas organizaciones a los Estados Unidos, sino también puede llegar, en un caso extremo, a ordenar una invasión armada al país. Ese es el problema. Ahí está el problema. Ahora, aquí falta que hagamos una gran distinción. Es muy diferente el nivel de violencia y el nivel de intensidad de la agresión que se pueda tener con que esos grupos reivindiquen dos cosas que es tomado en cuenta por todos los estudiosos del terrorismo en el mundo: reivindicaciones de carácter político, reivindicaciones de carácter religioso. En ese momento se considera terrorismo. Si no, si falta este elemento, no se puede dar la clasificación de terrorismo a los actos, y es crimen organizado que solamente tiene que ver con el país. Por supuesto que los Estados Unidos no lo van a ver así. Ahora, yo quiero imaginarme que a este momento las colas que están para subir al castillo de Chapultepec deben de llegar hasta Reforma por todos aquellos que se quieren envolver en la bandera y aventarse del castillo de Chapultepec por la pérdida de la soberanía. La soberanía que tanto estamos defendiendo, y que le voy a decir una cosa: a mí me parece que la peor amenaza a la soberanía es que un grupo del crimen organizado pueda tener el control de una región de nuestro país, o que pueda atacar y dar la impresión de que es más fuerte que el Estado. A mí me parece que en ese momento se pierde soberanía. ¿Qué es lo que podemos hacer precisamente? Pues bueno, no sé, y lo pongo sobre la mesa y le pregunto: ¿sería bueno que los Estados Unidos nos ayudaran con este asunto? ¿Sería bueno que mandaran a sus Navy SEALs, a sus grupos de élite más preparados, a los Navy SEALs, a los grupos de élite de la DEA, del FBI? ¿Sería bueno? Y aquí, ante esto, habría dos preguntas más. La primera: ¿sí se pacificaría el país? ¿Terminaríamos con el crimen organizado? ¿Terminaríamos con los cárteles de la droga como pasó en Colombia? ¿O sería prender más la mecha? ¿Acabaríamos con más muertos? Y la segunda, y quizá más importante: ¿qué nos van a pedir a cambio? Porque los señores norteamericanos nunca han hecho nada gratis, ¿eh? Eso sí se lo puedo yo adelantar. Se lo pongo sobre la mesa. Yo no estoy ni en favor ni en contra, pero sí creo que debemos de empezar a pensar en que no podemos con este flagelo solos, ¿eh? A mí me queda perfectamente claro que no podemos. Tenemos que hacer algo, y tenemos que hacerlo con la ayuda de alguien, porque hasta el día de hoy, después de un año de gobierno de López Obrador y 18 años de gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña, la situación cada día está peor. Punto final. No hay nada más que darle la vuelta.